De estar destituido a ser rescatado, es el tema. Y vamos a leer Romanos 3:23 para dar inicio. Romanos 3, versículo 23. Por cuanto todos, ¿cuántos dice? ¿Verdad que no hay ahí una división, no hay un grupo específico señalado? Todos, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. ¿Qué entiende usted por la palabra destituido? Descalificado, separado. Sí, tiene toda la razón, pero hay un detalle más para que el significado sea perfecto. ¿Sí? Cuando se quita de su puesto a un presidente, dicen que el presidente ha sido destituido. O cuando un presidente destituye a uno de sus funcionarios, a un ministro o en este caso, en este país, a un secretario, dice que fue destituido. Significa sacado, quitado, ¿sí? Pero quitado de su puesto de exaltación en el que estaba. Quitado de un puesto de honor en el que estaba. Destituido. Quitado, sacado o expulsado del cargo que ocupaba. Eso es estar destituido. Y Romanos 3:23 dice que por cuanto todos, ya no digamos pecaron, digamos pecamos. Por cuanto todos pecamos, estamos destituidos de la gloria de Dios. Es decir, expulsados del cargo de tener comunión con Dios. Los primeros dos hombres masculinos que pecaron, Adán y su hijo Caín. Cuando estos dos personajes de la historia pecaron, cada uno fue destituido. ¿Se acuerda usted la posición que ocupaba Adán en el principio cuando fue creado? Era una posición de exaltación, hermano. No solo porque era el primer ser humano en existir, sino porque su comunión con Dios era perfecta. No había nada que opacara la relación de él con Dios. Él hablaba con Dios, tenía comunión con Dios, entendía a Dios. Dios le hablaba audiblemente en su corazón, en su conciencia. Tenía una comunión perfecta con Dios. Pero cuando pecó, Adán fue destituido, fue expulsado del cargo de tener comunión con Dios. Y se ocultaba. Se ocultó primero entre los árboles, entre los arbustos, y se siguió ocultando el resto de su vida. Su hijo Caín mató a su hermano Abel. Y en un pasaje específico le dice, he aquí ahora, grande es mi castigo para ser soportado, le dice Caín. He aquí ahora me echas de delante de ti y de tu presencia me esconderé. Mire, cuando pecamos nos escondemos. Porque sin darnos cuenta, sin entenderlo, hemos sido destituidos. Esa idea quiero que la mantenga en su cabeza durante los minutos que vamos a hablar, breves minutos que vamos a hablar. Ahora el hombre se avergonzó. Estos primeros dos hombres se avergonzaron por su conducta pecaminosa. Fueron destituidos y sintieron la vergüenza de ser expulsados de un lugar de privilegio en el que Dios los había puesto. Ahora luego venimos nosotros. Luego vinieron sus hijos primero, los otros hijos de Adán, los hijos de Caín, y luego venimos a salir nosotros. Pero todos nosotros ya nacimos lejos de Dios. Si nuestros primeros padres se escondieron, dio el resultado en nosotros que ya nosotros ni sabíamos que Dios existía. Algunos de nosotros, algunos de ustedes, pasamos buena parte de nuestra vida viviendo como si no hubiera Dios. Como si no hubiera nadie a quien darle cuenta. Como si puedo hacer lo que me dé la gana porque no hay Dios. Algunos de nosotros, seres humanos, lo único que nos impide ser más malos son las leyes de los hombres. Algunos de nosotros no somos más malos, más pecadores porque le tenemos miedo a la cárcel. Porque le tenemos miedo a la vergüenza de ir a la cárcel. Porque le tenemos miedo a la deportación. Por eso no somos más malos.
pero el material está en nosotros, la capacidad está en nosotros. El hombre vivió escondido de Dios, nuestros primeros padres, y luego las generaciones siguientes ya ni siquiera le conocíamos. Hoy nosotros ni siquiera nos tenemos que esconder de Dios, simplemente nacemos lejos de Él. Ya nacemos sin conocer, sin entender que Dios existe. Nacimos destituidos ya de la gloria de Dios. Nacimos expulsados del cargo de poder tener comunión con Dios. Acuérdese, Adán vivía en la gloria de Dios. Él vivía todos los días de su vida en la gloria de Dios. ¿Qué significaba esto? Adán no se cansaba, Adán no le daba hambre, Adán no tenía ninguna necesidad porque estaba bajo la gloria de Dios. ¿Por qué nosotros ahora tenemos todos esos defectos? Con cualquier cosita nos cansamos, con cualquier cosa nos enfermamos. Cambia el clima y nos enfermamos. Sin hacer referencia a nadie específicamente. ¿Por qué? Porque ya nacimos destituidos, fuera de la gloria de Dios. Por eso es que yo veo las noticias, cualquier país del mundo, veo manifestaciones, veo gente inconforme, veo guerras, misiles cayendo, veo gente matando gente, y no puedo dejar de verlo con ojos espirituales. Digo, Señor, ¿hasta qué punto hemos llegado de lejos de ti? ¿Qué lejos estamos de Dios? Nuestras sociedades están cayendo a pedazos. ¿Y sabe qué hacemos nosotros? Peleamos por partidos políticos. Nuestra sociedad está llorando. Nuestras sociedades están quebrando. No hablo solo de la sociedad de este país, que es de reconocimiento mundial, sino hablo de todas las sociedades de todos los países del mundo. Se están cayendo a pedazos, producto del pecado, porque estamos todos destituidos de la gloria de Dios y nosotros le echamos la culpa a un presidente, a un político. ¿Por qué no enfocamos esos reflectores, hermano, hacia nosotros mismos? ¿Por qué no, en lugar de alumbrar a buscar el problema, por qué no alumbramos hacia nosotros y lo buscamos dentro de nosotros? Estamos destituidos. Los problemas familiares es porque estamos destituidos. Los problemas sociales es porque estamos destituidos. Los problemas con nuestros hijos es porque estamos destituidos. El pecado nos ha expulsado de la gloria de Dios. Y donde no está la gloria de Dios, hermano, todo se cae a pedazos, todo se destruye. Donde no está la gloria de Dios. El maestro dijo, porque separados de mí, nada puedes o podéis hacer. Gracias, hermano. La gloria de Dios, deberíamos anhelar la gloria de Dios. Deberíamos desear la gloria de Dios. Sin embargo, ni siquiera la conocemos. Estamos lejos de Dios y no nos damos cuenta que pecamos. No nos damos cuenta que estamos haciendo mal. Repito, algunos de nosotros no somos más pecadores porque le tenemos miedo a la cárcel, porque le tenemos miedo a la policía. Media vez no ve a la policía, 100 millas por hora, en una zona de 40, porque no hay policía. Entonces no es que seamos buenos, es que le tenemos miedo a la cárcel, le tenemos miedo al ticket, le tenemos miedo a la multa. Y ya no llamamos pecado al pecado. Nos hemos acostumbrado tanto a vivir pecando que ya no lo vemos mal. Y aunque nos está destruyendo, no lo soltamos. Aunque nos está causando daño, no soltamos el pecado porque estamos destituidos, porque estamos expulsados. Aun cuando nos damos cuenta del daño, lo más que podemos hacer es cambiar la conducta que genera el daño. Ejemplo, usted tiene un problema con uno de sus hijos. ¿Qué es lo que hace? Me lo voy a llevar de vacaciones hoy en el verano. Lo voy a llevar a Jamaica. Bueno, no, Jamaica está destruido ahorita. Hay que orar por nuestros hermanos de Jamaica. Hermano, eso es terrible. Me lo voy a llevar a Roatán. Para que mi hijo se contente conmigo. Me voy a llevar a mi hijo a Europa. Oh, nuestro matrimonio está a punto de quebrarse. Vamos a las Islas Canarias. Nuestro matrimonio está pasando una crisis. Vámonos a Egipto, vamos a ver las pirámides. Mire, hermano, eso es como poner una bendita, un band-aid, una curita
encima de una llaga de cáncer. ¿Le va a curar algo eso? Es como echarse una gota de solución sedante, echarse un poquito de anestesia, una gota de anestesia sobre una muela que está a punto de caerse de caries. Y el dolor es insoportable. Póngale una gotita de anestesia y se le acabó el dolor. ¿Se acabó el problema? El problema se cultiva más, se genera más problema, solo que lo adormeció por un momento. Cuando identificamos, vemos el daño, vemos el problema, solo cambiamos ciertas conductas, pero el problema principal lo dejamos sin tocar. No podemos dejar de pecar. Realmente no vemos la maldad del pecado. No podemos hacer nada contra el pecado. La realidad es que no podemos hacer nada contra el pecado. No lo vemos. No lo vemos y nosotros mismos nos engañamos. Hablo del ser humano. Nosotros mismos nos engañamos diciendo, es que no es tan grave. Un poco de terapia psicológica, una visita al psicólogo y se acabó el problema. Solo Dios puede mostrarnos el pecado. Solo Dios es capaz de señalarnos el pecado. Y lo hizo mediante la ley. En el tiempo antiguo, cuando Israel no conocía el pecado, el Señor le dio leyes tan exactas, hermano. Leyes tan correctas para que el hombre se diera cuenta de lo que era el pecado. Incluso el apóstol Pablo, en Romanos 7:7 dice, ¿qué diremos pues? ¿La ley es pecado? En ninguna manera. Pero yo no conocí el pecado sino por la ley, porque tampoco conociera la codicia si la ley no dijera, no codiciarás. ¿Usted sabe lo que es la codicia, hermano? Dios mío. ¿Usted sabe lo que es la codicia? Es todo eso que usted dijo y mucho más. Codicia es no tener límites en algo. Usamos típicamente lo económico como ejemplo principal. Pero la codicia se aplica a muchas cosas. Nunca tenemos suficiente de algo. Eso es codicia. Y si es algo bueno que nosotros tenemos, siempre queremos más y lo queremos todo para nosotros. Y la codicia quita toda generosidad del corazón humano. No podemos compartir nada, no le damos nada al que lo necesita, a otra persona, porque todo debe ser para mí. Eso es codicia. Y el apóstol Pablo dice, yo no supiera que eso es malo, porque nadie lo ve mal. Busque usted en la ley de los hombres, en los códigos de diferentes leyes del país, en las diferentes leyes de alguna nación. La codicia no es un delito. Ningún país lo mete preso a usted por ser codicioso. Se condena la usura, que es un efecto de la codicia. Se condena el engaño, la trampa, etcétera. Pero esos son productos de la codicia. La codicia en sí no está regulada por ninguna ley de ningún país, porque no se considera malo. Al contrario, usted es emprendedor, visionario. Usted es exitoso. Cuanto más codicioso es, más exitoso lo ve la sociedad, porque más abarca. Yo no es que esté traumado contra los ricos del mundo. Que Dios los bendiga, Dios sabe lo que le da a cada quien. Pero una persona hizo un estudio, unos pequeños cálculos ahí en la calculadora, que si una persona ganara $100,000 diarios, oiga bien, eso es una utopía, eso es casi fantasía. Si una persona ganara $100,000 al día, desde que Cristo nació hasta el día de hoy, todavía no llega a la fortuna de Elon Musk. ¿Cómo ve? ¿Cuánto dinero cree usted que es eso? Hermano, no se puede cuantificar. Son cifras extraordinarias que ya la mente humana no puede entender. Se salen de la comprensión de los seres humanos. ¿Quiere más definición de codicia? ¿Qué hizo el hombre? ¿Se cruzó de brazos? No. ¿Y qué pasa con él? Todo el mundo lo alaba. ¡Wow!
¡Wow! ¡Qué capacidad de hacer dinero! Sí, es cierto. Pero eso es codicia. La Biblia condena la codicia. Y dice el apóstol, yo no sabría lo que es codicia si la ley no dijera no codiciarás. Entonces nos damos cuenta que Dios detesta la codicia o avaricia. Dice Dios que eso es idolatría. Lo que sea que usted codicie, eso se vuelve su ídolo. A través de la palabra de Dios nos muestra que estamos en pecado, que estamos pecando, pero todavía no podemos combatirlo. Muchas personas se quedan lejos de Dios, lejos de su palabra, porque no quieren que se les diga que están haciendo mal. Mire, el antiguo Israel, Dios les mostró cuán llenos de pecado estaban sus corazones. Cuando Dios dio la ley, Israel se dio cuenta, ¡qué bárbaros, qué pecadores somos! Cuando se dieron cuenta que todo aquello que hacían era pecado, dijeron ellos, no habíamos entendido cuán pecadores éramos. El pecado llenaba sus corazones. Pero el Señor vino y les enseñó también la manera de limpiarse. Cuando nos acercamos a Dios, nos damos cuenta lo mal que está. Usted no se va a dar cuenta de lo mal que está hasta que no se acerque a Dios. Si usted se compara con otra persona, usted va a salir bien evaluado. Si usted se compara con otro semejante a usted va a salir con nota sobresaliente. Pero si me comparo con Dios, yo me puedo jactar de ser un buen esposo. Yo me puedo jactar de ser un buen padre. Claro, si me comparo a alguien que engaña a su esposa, yo voy a ser excelente. Si me comparo a un padre que nunca se ha hecho cargo de sus hijos, yo voy a salir con nota sobresaliente. Pero es que no me tengo que comparar a otra persona. Vamos a ver qué dice la palabra de Dios. Y cuando yo voy a la palabra de Dios, me doy cuenta que como esposo me hace falta mucho. Me doy cuenta que como padre me hace falta mucho más. Si como ministro yo me comparo a otro ministro de la ciudad, voy a buscar a alguien que yo siento que está peor que yo y voy a decir, no, comparado con el hermanito fulano, yo soy un gran pastor. Pero cuando voy a la Biblia me doy cuenta que estoy en el filo, que estoy al borde de caer, porque no estoy poniendo todo mi empeño, o al menos no como debería. Juan 3:20, porque todo aquel que hace lo malo, aborrece la luz y no viene a la luz, ¿para qué? Para que sus obras no sean reprendidas. Usted sabe que está mal, usted sabe que lo que está haciendo no es correcto, entonces deja de acercarse al Señor, se aleja de Dios, porque estar cerca de Él significa que la luz te va a iluminar y va a enfocar aquella área sucia de nuestra vida. Entonces nos mantenemos lejos de Dios. Y todo tranquilo, y todo bien. Su conciencia aplacada. Pero eso no significa que esté bien. Eso no significa que el mal no esté generándose en su corazón. Israel estaba enfermo de pecado. Y la mejor manera de hacerlos entender cuán mal estaban era darles leyes que prohibieran esas conductas. Cuando se dieron cuenta que no podían dejar de pecar, llegó un momento en que Israel dijo, pero Señor, esas leyes son imposibles. Nadie puede cumplir estas leyes. Y tenían razón, porque como no podían dejar de pecar, no podían dejar de violar la ley de Dios. Y eso reveló una realidad: el ser humano nace para pecar. Pero Dios les dio una solución. La solución llegó en la forma de un sacrificio. El sacrificio por el pecado. ¿Qué era el sacrificio por el pecado? Usted lo ha venido oyendo desde hace mucho tiempo. Se tomaba un animal y se sacrificaba. Era una forma de borrar las culpas por los pecados sin intención, los pecados no intencionales. Porque la mayoría de pecados con intención, su castigo era la muerte. Pero para aquellos pecados no intencionales existía el sacrificio por el pecado. Era borrar las culpas a través de ofrecer un animal para perdonar los pecados. Repito, los no intencionales. La sangre del animal derramada sustituía la vida del pecador que lo ofrecía.
La sangre del animal derramada sustituía la vida del pecador que la ofrecía. El método era muy simple. Usted lo ve ahí en Levítico 4, 32 al 35. El pecador, yo, traía un cordero o una cabra y se lo daba al sacerdote para que hiciera la ceremonia. Primero, yo le tenía que poner la mano sobre la cabeza al animal, simbólicamente pasándole mis pecados. Simbólicamente, traspasando. Pero acuérdese, Dios dio esta alternativa. No fue idea del hombre, fue idea de Dios. Yo le ponía la mano al animal, a cabra o el cordero, y simbólicamente le pasaba mis pecados. Luego aquel animal lo tomaba el sacerdote, lo degollaba, le cortaba las venas del cuello, el animal se desangraba y esa sangre ocupaba mi lugar. Dios diseñó este método para que el hombre se limpiara de sus pecados. Mire, no es difícil imaginarse, las primeras personas que ofrecieron sacrificio iban realmente arrepentidos. Y cuando empezaba a brotar la sangre de aquel animal, el olor de la sangre impregnaba el lugar, aquella persona empezaba a llorar en su corazón. Soy yo el que merecía morir. Las primeras personas que ofrecieron sacrificio lo hicieron con arrepentimiento genuino. Venían con tristeza en su corazón y se ofrecía el sacrificio. Pero conforme fue pasando el tiempo, hermano, la conciencia de aquellas personas se endureció. Ya no significaba nada. Agarraban un cordero, una cabra, lo traían, lo ofrecían como nada. Aquí está, un cordero quería el sacerdote, aquí está el cordero. Mátenlo y yo me voy tranquilo, pero rápido porque tengo un negocio que cerrar. Por favor, haga rápido ese sacrificio. Mañana le traigo otros 2 porque voy a ir a pecar ahorita, le traigo 2 más mañana. Entonces se perdió el significado. Se perdió la solemnidad. Se perdió el respeto porque, mire, fue Dios el que ofreció esa vía, hermano. Pero el pueblo ya no estaba viéndolo como lo que era, un regalo de Dios, una vía dada por Dios para purificar, para limpiar del pecado. Lo vieron como un ritual carente de valor, un ritual insignificante. Líbrenos el Señor, hermano. Líbrenos el Señor de hacer de las cosas sagradas hoy algo ritualista. Líbrenos el Señor de ir a la iglesia sin significado. Que usted venga a la casa de Dios, que usted esté con el pueblo de Dios, que usted cante con el pueblo, ore con el pueblo, escuche la palabra de Dios y usted salga como después de vaya, ¿estás contenta? A la mujer, ¿ya estás contenta? Ya fui contigo a la iglesia, ahora déjame en paz. O el hombre a su esposa, la mujer a su esposo. ¿Estás contento? Ya te acompañé a la iglesia. Ahora déjame, me voy con mis amigas de shopping. ¿Sirve ir a la iglesia así, hermano? Presentarse ante Dios por medio de un ritual sin corazón. Con el paso del tiempo, este sacrificio ya no significó nada para el pueblo. Los primeros probablemente venían llorando de verdad, arrepentidos, y miraban al cordero morir y se imaginaban ellos en el lugar del cordero, y su corazón se compungía, su corazón se entristecía. Pero poco a poco se volvió una costumbre, un ritual sin significado espiritual. Resultado, el pecado y la culpa quedaban ahí sin tocarse. Primero, el sacrificio por el pecado era temporal, tampoco era definitivo. ¿Cuántas veces se tenía que ofrecer el sacrificio? ¿Cuántas veces pecara? O sea que no había un tiempo en que podría decir ya di suficientes sacrificios. No, siempre tenía que ofrecer más. Pero pronto que perdió el significado espiritual, el pueblo ya lo convirtió en un ritual. Pobre de usted, pobre de mí, si Dios es un ritual en su vida, porque no queda más sacrificio.
Ya no queda otra manera de librarse del pecado. Es solo a través de Dios, solo a través de Cristo, solo a través del método que Dios ha establecido. Una vez más, el hombre no se daba cuenta de su falta. Ahora pecaban hasta ofreciendo el sacrificio. Ahora el pecado ya no solo era el que cometían afuera, ahora pecaban al traer el cordero, ofreciendo el sacrificio, poniendo la mano sobre la cabeza del cordero. Allí estaban pecando porque no lo hacían de corazón. Hasta el ritual del sacrificio se volvió pecaminoso para ellos. Mire, Isaías 1:11 lo dice claramente. Isaías 1:11. ¿Para qué me sirve, dice Jehová, la multitud de vuestros sacrificios? Hastiado. Es decir, me tienen hasta aquí, hasta la coronilla. Hastiado estoy de holocaustos de carneros y de cebo de animales gordos. No quiero sangre de bueyes, ni de ovejas, ni de machos cabríos. Ya no lo quiero. Padres, madres, las mujeres son más sensibles. Madres, su hijo se porta mal todo el año, o su hija, pero el día de la madre, mami, aquí te traje porque te quieres la mejor mamá del mundo, no sé qué haría sin ti, eres el fundamento de mi vida. Pasó el día de la madre y al día siguiente otra vez vuelve la misma situación. ¿Y usted qué va a decir? ¿Cómo me quiere mi hija? ¿Cómo me quiere mi hijo? ¿Amén? ¿No amén? Llegó el aniversario de bodas y a nosotros se nos olvidó. Y el ramo de rosas en la mesa y una tarjetita: eres el amor de mi vida. Doy gracias a Dios por haberte conocido, por estos tantos años de estar juntos. Pero al día siguiente otra vez los pleitos. ¿De qué sirve? En el amor de Dios, ¿de qué sirve, hermano? Eso es hipocresía en su forma más pura. Es una burla. Lo que el Señor quiere de nosotros. Ahora el Señor dice, ya no quiero sacrificios, quiero obediencia. ¿Se agrada tanto Jehová de los sacrificios?, dijo el profeta, como que se haga la voluntad de Jehová. Es su voluntad lo que importa. Es el deseo de Dios para nosotros lo que importa. Es obedecer su voluntad, lo central, lo importante. Sacrificios ya no tienen sentido, dijo el Señor. Mire, volvamos a Isaías 29:13. Un poco más adelante. Dice pues el Señor, porque este pueblo se acerca a mí con su boca y con sus labios me honran, pero su corazón, lo que importa, pero su corazón está lejos de mí y su temor de mí no es más que un mandamiento de hombres, un ritual hueco y vacío, una costumbre religiosa. No es más que un mandamiento de hombres que les ha sido enseñado, ni siquiera lo han aprendido bien. No es convicción, es un ritual vacío. Una vez más, como el hombre falló en este tipo de sacrificio, Dios toma la iniciativa. Otra vez Dios. Mire, hermano, que nunca hemos tomado nosotros la iniciativa para acercarnos a Dios. Siempre es Él el que toma la iniciativa para acercarnos a Él. Una vez más, Dios tomó la iniciativa, pero ahora ofrece una solución definitiva, no una solución temporal. Un día, o una noche, mejor dicho, un bebé lloró en un establo. Un niño lloró en medio de los animales cuando nació. Lo acostaron en el lugar donde comían pasto, donde comían forraje los animales. Y pocos años después, Juan el Bautista dijo, he ahí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. La única solución para el pecado siempre ha venido de parte de Dios. Primero fue el sacrificio por el pecado, el cordero o la cabra. Ahora
Él ofrece una solución única. Una vez más, Dios tomando la iniciativa. La oportunidad de recibir perdón de una vez por todas. El sacrificio perfecto, la ofrenda perfecta, el cordero perfecto. En el tiempo antiguo, antes de matar al cordero, el pecador ponía sus manos sobre el animal, simbólicamente traspasándole sus pecados. Cuando Cristo fue a la cruz, cuando Cristo estuvo en el madero, Él pagó anticipadamente. Primero, en el tiempo antiguo se ponía las manos sobre el cordero, luego se mataba. Ahora, primero se mató el cordero y se invita a todos a venir. Mire, para hacernos todavía más fácil. Primero se mató el cordero, ahora se nos invita, ven, no pon tu mano sobre él, pon tu corazón sobre él. Pon tu fe sobre él, pon tu vida sobre él. Confíale. Pero confíale de verdad, ya no como un ritual religioso, sino como el centro de tu vida, porque eso es Él. Él es el centro de la existencia de cada ser humano. Para esto fuimos creados. La destitución que antes nos apartó de Dios, el Señor viene ahora a reconciliarnos con Él, a volvernos al lugar de honor en el que deberíamos estar en la gloria de Dios. Eso es todo lo que el Señor viene a hacer. 1 Pedro 1, 18 y 19. Sabiendo que fuisteis rescatados de vuestra vana manera de vivir, la cual recibisteis de vuestros padres, no con cosas corruptibles como oro o plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero, sin mancha y sin contaminación. Pregunta para usted. No sé cuántas veces Dios le va a dar esta oportunidad. Y hablo a toda la congregación. No sé cuántas veces Dios nos va a dar esta oportunidad de dejar de jugar a la iglesia. De dejar de jugar a que voy, no voy. O voy para impresionar a alguien, o voy para que alguien me vea. Estás ante la situación más importante de toda tu existencia. Ante el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Fuera de Él no hay más. Si quitamos a Cristo de la ecuación, quitamos a Cristo de la fe, de la vida, ya no queda más sacrificio. No hay otra forma. Hemos sido destituidos por el pecado, nacimos destituidos. Pero el Señor ha venido ¿a qué? El Señor ha venido a rescatarnos. Fuimos rescatados de nuestra vana manera de vivir. Ya nacimos destituidos, el Señor viene y nos rescata y nos coloca de nuevo en la posición en la que estaba Adán al principio. Mira, hermano, esto no es un juego. Esto no es un cuento, no es una historia para convencerte. Mira, cuando tú aceptas a Cristo en tu corazón, empiezas una relación con Dios. Dios te habla, Dios te dirige, Dios te dice lo que debes hacer, Dios te dice lo que no debes hacer, Dios te dice a dónde caminar, Dios dirige las decisiones de tu vida. Pero eso solamente sucede cuando aceptas al Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Las oportunidades, algunos las hemos tenido muchas veces. Otros solo tuvieron una oportunidad en su vida y la aceptaron. Muchos otros se han ido del mundo sin aceptar las oportunidades. Y ya no hay más oportunidad después de esta. La destitución, mire, vivir lejos de Dios duele. Vivir lejos de Dios duele. Usted que vivió lejos de Dios, usted sabe perfectamente lo que duele en el corazón, lo que duele en la vida, vivir lejos de Dios. No hay consuelo, no hay paz, no hay descanso, no hay tranquilidad. Todo es presión, todo es carga, todo es dolor, todo es amargura. Todo es una competencia feroz al salir a la calle. Sin Dios, tú sales a la calle y sientes que todo el mundo está en contra tuyo y peleas con todo el mundo sin razón.
La vida sin Dios, el corazón sin Cristo, tiene guerra con todo el mundo todos los días. Es duro vivir así. La vida literalmente se drena de ti, la vida escapa de tu cuerpo viviendo así. Porque no estamos diseñados para esto. En cambio, cuando estás en Cristo, le encuentras sentido a todo lo que sucede. Disfrutas cada momento de tu vida. Las cosas no salen como esperabas. Tú adoras a Dios y dejas que Él se haga cargo de la situación. Tú buscas al Señor y le pones a Él la situación en sus manos y Él se hace cargo. Él ahora está a favor tuyo. El Señor no solamente te vuelve a colocar en el lugar de cobertura de su gloria, sino que también pelea todas tus batallas. Todas tus luchas ya no son tuyas solamente, son de Él. Y Él se encarga de llevarte de una a otra, llevándote de victoria en victoria. Pero eso solamente sucede cuando le das entrada al Cordero de Dios a tu vida. Es algo que se hace una vez, pero cada vez que sientes que lo necesitas, puedes reanudar, puedes reavivar ese momento. Y puedes decirle al Señor: Señor, aquí estoy de nuevo necesitando de tu cobertura, necesitando de tu limpieza. Voy a pedirle que se ponga de pie. Y si usted nunca ha pedido al Señor perdón por sus pecados, hoy no tiene que traer un sacrificio, no tiene que poner las manos sobre un animal, no tiene que degollar ningún animal. El sacerdote que ofrecía el sacrificio antiguo, él venía con su ropa de lino, una ropa de lino diseñada para él, para el sacerdote. Usted sabe que un animal, al degollar un animal, al cortarle las venas de su cuello, la sangre sale a presión. Y aquella sangre salpica por todas partes. El sacerdote se salpicaba su vestido de lino, pero ese era el punto. Ese era precisamente el objetivo. Que las personas vieran que el sacerdote tenía que ensuciarse con aquella sangre. El sacerdote terminaba su jornada bañado en sangre. Cuando el sacerdote terminaba después de, 15, 20 sacrificios, tal vez más, terminaba su jornada, aquel hombre salía empapado de la sangre de todos los corderos, bueyes y machos cabríos que había sacrificado en el día. Y la imagen, hermano, era cruel, era dura de ver. Pero era un sacerdote y la sangre no era suya. Pero cuando vemos a la cruz y vemos a Cristo bañado en su propia sangre, ¿por qué? ¿Cuál es la causa? ¿Cuál es la razón? Para que usted no tenga que derramar la suya propia. Para que usted no tenga que derramar su vida. Él derramó la suya. Y esta vía, esta forma de acercarnos a Dios, de rescatarnos, usted no la va a encontrar en ninguna parte. Solo el Evangelio de la gracia de Cristo lo ofrece. Usted puede buscar en cualquier religión del planeta, no va a encontrar nada ni siquiera parecido al sacrificio de Cristo. Busque. Ahora es fácil, ahora la información está en la palma de nuestra mano. No hay, hermano, en todo el mundo, en toda la historia de la humanidad, no hay una forma de escapar del pecado tan noble como la que ofrece Cristo en su palabra. Es una sola manera, no hay dos. Si hubiera otra forma, nosotros se lo diríamos. Si hubiera otra manera más fácil, Dios mismo nos diría: no vayan por ese camino, aquí está otro, inventé otro más sencillo. Jesucristo en el Getsemaní: Padre, si es posible, pase de mí esta copa. Padre, si hay otro camino, muéstramelo. No hay otro camino. La respuesta llegó a su corazón. La respuesta llegó a su mente. Su comunicación con el Padre era directa. Entonces dijo: que no se haga mi voluntad, sino la tuya. Y Él fue al madero, fue a la cruz. Ahora usted no tiene otra alternativa. No, el Evangelio no es sufrimiento para usted. El sufrimiento ya ocurrió. El Evangelio para usted solamente son buenas noticias.
no ponga su mano, ponga su corazón sobre el Cordero de Dios y pásele todos sus pecados. Él está esperando eso. Para eso murió, para recibir el castigo de nosotros, lo que nosotros merecíamos. Y usted dirá, pero yo no tengo pecados grandes, mis pecados son pequeñitos. No hay pecado pequeño. No hay pecado suave. No hay pecado light. Todos nuestros pecados, hasta el más leve en apariencia, merece la muerte. Merece la separación de Dios, porque Él es todo perfección. Y hasta el pecado más pequeño merece que nosotros vayamos al infierno. Hasta el pecado más insignificante nos hace incapaces de estar en la perfección de Dios y nos hace merecedores del infierno. Pero el Señor viene y tomó ese pecado y pagó por él. Y yo decía, una de tantas veces que yo he pensado cosas raras, pero ¿y si estos personajes que han hecho tantas maldades, uno de ellos se arrepiente? Yo no quiero pasar la eternidad junto a Hitler o a Osama Bin Laden. Yo no quiero pasar la eternidad junto a asesinos en serie. Pero inmediatamente viene la respuesta. Pero es que si ellos aceptaron el perdón, ya se pagó en la cruz. Ya se pagó. No va a ser una persona impune la que va a entrar al cielo. Va a ser un pecador perdonado igual que todos nosotros, porque lo que ellos merecían ya se pagó en el Calvario. Si usted nunca ha aceptado a Cristo, yo le invito esta mañana, pase aquí al altar. Si nunca usted le ha pedido perdón al Señor, si usted nunca se ha arrepentido de su pecado, si está orgulloso de su pecado, déjeme decirle, ese orgullo lo va a llevar al infierno. Ese orgullo lo va a apartar de Dios. Le va a cerrar la puerta a la salvación. En lugar de enorgullecernos del pecado, mejor lamentémonos del pecado. Pidamos perdón al Señor y Él nos concede un nuevo comienzo. Él hace nuevas todas las cosas. Él te puede dar una nueva vida, un nuevo amor por su familia, un nuevo amor por su esposo o por su esposa, un nuevo amor por sus hijos. Hijos, Dios les puede dar un nuevo amor por sus padres, un nuevo amor por la obra de Dios. ¿Es usted un ministro y ya no siente esa chispa, ese fuego que le impulsa a servir al Señor? Si usted sirve porque lo nombraron, ya no lo hace con emoción, pídale al Señor de nuevo. Él hace nacer de nuevo ese deseo de servirlo. ¿Quiere ser un mejor hijo de Dios? Pídaselo. Pero lo más importante, quiere nacer de nuevo, quiere ser nueva criatura, pídale al Señor. Abra su corazón, arrepiéntase de su pecado, pida perdón. Y el Cordero de Dios toma ese pecado y paga por él. Y usted queda perdonado, libre.